Era de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Un texto muy conocido por todos, gloria al Señor, que el obedecer es mejor que los sacrificios. Este texto sale a luz después de que el profeta enfrenta a Saúl y le dice: Saúl, ¿hiciste todo lo que Jehová te dijo? Y él le dijo: sí, Señor, todo. Y a la verdad que Saúl había hecho a medio la orden. ¿Y cuál era la orden? Que iba a agarrar al rey de Amalek, lo iba a matar a él, a sus vacas y a todo su ganado. Pero ¿qué hizo Saúl? Mató ahí a las vacas flacas y feas y se dejó para él las vacas gordas, los toros gordos. Dejó al rey ahí con él. Entonces dice que manda al profeta y le dice: Saúl, hiciste todo lo que te dijo Jehová. Y él dijo: sí, Señor, todo, maté a las vacas. Y a la verdad que sí, él mató, pero no hizo en su totalidad la orden. Y es ahí donde sale este texto y le dice, y Saúl justificándose le dice: es que profeta, es que esas vacas gordas yo las iba a ofrecer para el Señor. Cuando sean los sacrificios, usted sabe que debemos de darle lo mejor a Dios, por eso yo dejé la vaca. Ya acomodando Saúl su desobediencia. ¿Y dónde dice el profeta? ¿Acaso se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Entonces, y ya lo último, el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, ¿qué significa? Una pregunta, ¿qué significa? Significa que en la actualidad el Señor solo valora nuestra obediencia y el sacrificio, o solamente la obediencia. En la actualidad, ¿hay sacrificio y obediencia o solamente obediencia? ¿Qué piensa usted? ¿Gloria al Señor? Son preguntas abiertas, amén. A la verdad, el Señor solo quiere su obediencia o desea también su sacrificio. Nuestro hermano Alan, ¿qué piensa? Amén. Amén, gloria al Señor. Es decir, que los sacrificios también son válidos hoy en la actualidad. Amén. La obediencia sí va sobre todas las cosas. La obediencia, porque sabemos que dejó Dios plasmado los mandamientos. ¿Los mandamientos para qué son? ¿Para que los leamos? Para que lo obedezcamos. Amén. ¿Estamos claros? Pero también el Señor demanda sacrificios de nuestra parte. ¿A dónde sale eso? Primera de Pedro 2:5, que es el otro texto que nosotros leímos en un inicio. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Dónde está esto? En el Nuevo Testamento. ¿Dónde sale? Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Qué dice el Señor? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Casa espiritual, ¿por qué? Porque somos morada del Espíritu Santo. Amén. Sacerdocio santo. ¿Por qué? Mas vosotros sois linaje escogido, dice en el 2:9, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué significa, hermano? Que en la actualidad sí sigue vigente lo que son los sacrificios espirituales. Ese es el tema de esta mañana. Sacrificios espirituales que el Señor demanda en su palabra. La obediencia junto con los sacrificios espirituales. Porque dice ahí, en primera de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, nación santa.
sacerdocio. ¿Qué hacen los sacerdotes? Nos sabemos ese tema y decimos, somos sacerdotes, nación santa. ¿Qué hace el sacerdote? Es ofrecer sacrificio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la actualidad el pueblo de Israel ofrecía sacrificio de vacas, corderos, palomas. Dice que en la antigüedad había muchos tipos de sacrificios. Había sacrificios para la paz, sacrificios para limpieza y sacrificios para comunión con Dios. Eso era en el Levítico, gloria al Señor. Pero hoy en la actualidad, después de que nuestro Señor derramó su sangre, que está en 1 Pedro 1:19 y 20, dice que fuimos rescatados, no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hoy en día, hermano, el hombre falla, usted y yo fallamos, y no estamos matando corderos, ni estamos matando vacas, ni palomas. Y a la verdad yo digo, el Señor es sabio, porque a la verdad, ¿a dónde vamos a conseguir tantas vacas y tantos corderos en la actualidad? Si fuera así como en la antigüedad, los sacrificios que por cada falla que usted y yo tenemos, una vaca, imagínense todo el ganado que estuviera ahí, no tenemos. Pero ahora el Señor, que conoce todos los tiempos, dice, bueno, voy a mandar a Jesús a que por medio de la sangre de Dios, de un cordero sin mancha, de un cordero perfecto, Él mandó a Jesús para a nosotros salvarnos, gloria al Señor, para que por medio de Él, dice, hijitos míos, esto os dejo para que no pequéis, pero si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre. Es decir, usted y yo tenemos un abogado. Cuando nosotros pecamos, podemos ir confiadamente, doblamos nuestras rodillas y le decimos, Señor, perdóname, tu hijo murió para que se cancelara el acto de los decretos que estaba en mi contra por mis acciones, gloria al Señor, porque en el mundo espiritual había una acta de decreto en su contra. ¿Qué es esa acta de decreto? De que usted y yo estábamos condenados a una perdición eterna, pero que por medio del derramamiento en la cruz del Calvario, el Señor anuló esa acta de los decretos y ahora nosotros podemos gozar de esa vida abundante del Señor. Amén. Gloria al Señor. Pero la verdad, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales? Porque somos sacerdotes y no solo el Señor desea que seamos sacerdotes de nombre, amén, sino que debemos de ofrecer esos sacrificios. Pero ¿cuáles son estos sacrificios que Dios quiere que hagamos? ¿Qué significa la palabra sacrificio? Sacrificio es dar algo valioso o precioso con la intención de lograr un propósito o objetivo mayor. ¿Amén? Sacrificar algo valioso o precioso con la intención de lograr un propósito o objetivo mayor. Usted y yo, si nos sacrificamos humanamente, físicamente, usted se sacrifica trabajando de sol a sol. ¿Por qué? Porque dice que usted está pensando en un objetivo que usted va a lograr. Usted se levanta de madrugada y viene hasta que se esconde el sol. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, con esto que voy a ganar, voy a pagar las facturas de la casa, me puedo comprar un carro o una casa. Entonces usted siempre, el sacrificio humano que usted hace, porque usted está pensando en los objetivos que usted va a lograr. Entonces de igual forma sucede, el sacrificio espiritual es no pensando en lo que nosotros estamos sufriendo en el momento, sino en lo que nosotros vamos a conseguir. Porque al venir a Cristo, hermanos, desde ese momento nosotros sacrificamos nuestra carne, porque sabemos que servir a Cristo es no pecar. Porque cuando venimos a Cristo sabemos que con Dios no se juega. Desde ahí nosotros estamos sacrificándonos. ¿Por qué? Porque sabemos de que si nosotros le damos rienda suelta a esta carne, ¿a dónde vamos a ir? Nos sacrificamos porque queremos lograr un objetivo mayor. ¿Y cuál es el objetivo principal de todo cristiano? Ir al cielo, alcanzar la salvación de nuestra alma. Ese es el objetivo principal. Entonces por eso nosotros sacrificamos el cuerpo. Pero vamos a leer los sacrificios, gloria al Señor, que Dios desea
que hagamos son sacrificios espirituales. Sacrificio número 1, Salmo 51, 17, amén. Salmo 51, 17, gloria al Señor. Salmo 51, 17, vamos a dar a nuestro hermano Marvin, que nos lee ese versículo, gloria al Señor. ¿Cuál dice ahí? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Los sacrificios de Dios. Estos sacrificios, ¿quién no ve? Usted no paga un Córdoba, usted no está matando un toro ni una vaca, pero los sacrificios que agradan al Señor es el corazón contrito y humillado, aquel corazón que se quebranta delante de la presencia del Señor. Esos sacrificios, hermano. Cuando usted y yo lloramos delante de la presencia del Señor, este salmo lo escribió David, amén. Este salmo lo escribió David cuando pecó y él se sentía tan sucio, porque eso te hace sentir el pecado, hermano, sucio. Sentir como que todo el mundo te queda viendo y nadie. O sea, es la acusación del pecado, las cargas del pecado. Y David, un hombre poderoso en Dios, que escribió y dice: ¿de dónde me esconderé de tu presencia? Si me voy a lo alto, ahí estás tú. Si me escondo debajo de las rocas, ahí estás tú. Pero aún todo ese conocimiento que él tenía hizo tapar las fallas, el adulterio que hizo con Betsabé, como que Dios no se daba cuenta. Pero ¿qué sucedió? Llegó el tiempo donde el Señor sacó a luz el pecado. Y cuando Dios saca a luz el pecado, hermano, es grave, hermano, porque usted y yo sabemos nuestra condición delante de Dios. Aquí yo puedo estar predicando, pero ¿quién me conoce más que el Señor? ¿Quién lo conoce más a usted que el Señor? Y como nosotros decimos, con que no se dé cuenta mi esposo, con que no se dé cuenta el líder, pero es mejor nosotros venir y confesar nuestro pecado, porque si el Señor nos da esa oportunidad de confesar, significa que podemos remediar un poco las consecuencias. Pero David no esperó, no actuó en el momento, dejó pasar el tiempo, y viene el Señor y lo enfrenta y saca a luz el pecado. Y cuando Dios te saca a luz el pecado, no es peor, es más vergonzoso públicamente. Es más vergonzoso en tu familia, en tu iglesia. Y es ahí donde sale el Salmo 51. Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento de David. Y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando pecamos, ¿qué quiere el Señor? Todos pecamos, fallamos diario. ¿Qué quiere el Señor? Que nos quebrantemos y le pidamos perdón al Señor. Que seamos sinceros con Él y digamos: Señor, otra vez volví a fallar, Señor. No quería fallar, pero fallamos, porque cuando el día decimos: Señor, nos presentamos en el día, hoy quiero ser mejor que ayer, Señor, no quiero fallar. Como que ese día nos va peor. Cuando nos esforzamos más, es como que nos va peor que el enemigo. Como que el enemigo, hermano, lo sabe y nos hace caer para que nosotros nos sintamos culpables y no digamos: el camino del evangelio no es para vos, mejor andate para afuera, eso es para otro. No, el camino del evangelio es todo aquel, hermano, que se quiere esforzar, porque dice: el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan, los violentos, hermano. ¿Qué significa los violentos?
de amor, de dominio propio. Usted tiene el poder para vencer. Usted y yo tenemos el poder para decirle no al pecado, decirle sí al Señor. Entonces, un sacrificio de quebranto, un sacrificio de reconocer nuestra situación como hombre, reconocer que yo soy tan pequeña delante del Señor, pero aún así el Señor se digna a mirarme, se digna a llenarme de su presencia, hermano, porque muchas veces nos creemos merecedores de su presencia, nos creemos los más santos, que ya me van saliendo algo. Miramos, muchas veces criticamos y decimos, si me pusieran a mí, yo quisiera mejor. Eso no es un sacrificio humilde, un sacrificio de quebranto, no. David decía, Señor, en pecado me formó mi madre. En pecado, Señor. Te ruego que crees un espíritu recto, un corazón limpio dentro de mí, porque esto es diario, hermano. Estamos quebrantando delante del Señor, porque el diablo diariamente quiere botarlo a usted y a mí de la gracia del Señor. Pero que nosotros debemos de saber estos sacrificios. ¿Para qué eran los sacrificios en la antigüedad? Para quitar los pecados, para estar en comunión con el Señor. Amén. Entonces los sacrificios quebrantados, los hombres también lloran. Amén. Delante del Señor, no solo las mujeres, todos lloramos. Y quebranto, que se oye quebranto, aquella que viene desde lo profundo, aquello que le hace llorar, aquello que no le pides nada al Señor, solo quieres que te perdone, solo quieres estar bien con su presencia, solo quieres que la presencia de Dios te abrace y no apartarse de ese momento de estar con el Señor, porque cuando llegue el Señor no quieres estar y no decir, Señor, que tú ya viniera, ya me voy. Pero no, tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Entonces, el Señor te agrada cuando nosotros nos quebrantamos delante del Señor, cuando lloramos. No sé cuándo no lloramos en la presencia del Señor. Muchas veces hacemos una oración mecánica, gracias Señor por este día, amén. Tú sabes que no he cansado, Señor, pero yo te amo, amén. El sacrificio de quebranto no está ahí. Sacrificio de arrepentimiento no está ahí. Señor, tú sabes que yo fallé, Señor, pero mañana no. Mañana le pido perdón al Señor. Muchos dicen, bueno, voy a pecar hoy, pero mañana le pido perdón al Señor. El Señor es misericordioso. Me va a perdonar. ¿Será que hay un sacrificio de quebranto delante de Dios? No. Necesitamos, hermano, ese temor en nuestros corazones de saber que con nuestro Dios no se juega, nuestro Dios es real, es amor, una abundancia, pero también es un fuego, que si jugamos con fuego nos quemamos. Gloria al Señor, aleluya. Vamos al segundo, gloria a Dios, aleluya. Santo. Vamos a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15, el segundo sacrificio. Hebreos 13:15. Nuestro hermano Juan. Hebreos 13:15. ¿Lo tiene, hermano? Hebreos 13:15. Y después Salmos 50:14, amén. Salmos 50:14, nuestra hermana Carlita, gloria al Señor. Amén, hermano Juan. Hebreos 13:15. Amén, gloria al Señor, aleluya. Amén, gloria al Señor. ¿Qué dice ahí? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza, gloria al Señor. Nuevo Testamento. ¿Qué desea el Señor? Un sacrificio de alabanza como sacerdotes que usted y yo somos.
decir, una alabanza que te cueste. Muchas veces nos cuesta alabar a Dios cuando estamos cansados del trabajo, cuando estamos en una situación de la prueba, del proceso. Usted no quiere alabar a Dios, pero es ahí donde más su alabanza vale, porque usted está ofreciendo sacrificio de alabanza. Porque cuando todo está bien, está bendecido, lleno de salud, prosperado, y usted canta, gloria al Señor. Pero el sacrificio, ¿dónde está? Dice que el sacrificio que es despojarse. Despojarse. Y cuando todo está bien es fácil. Pero cuando yo estoy cargada, abrumada, es ahí donde su sacrificio de alabanza ocurre. Es ahí donde el Señor se agrada de usted y de mí. Dice sacrificio de alabanza que confiesen, gloria al Señor. Hebreos 13:15. Frutos de labios, dice ahí, frutos de labios que confiesan su nombre. Es decir, que nuestros labios tienen que dar fruto también. Nuestros labios tienen que dar fruto, que confiesen su nombre. Es decir, que la alabanza es un fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué significa, hermano? Que no es cualquier alabanza, sino que confiesan su nombre, como el poderoso de Israel. Lo estamos confesando a Él, que Él es el poderoso de nuestra vida. Estamos confesando que Él es nuestro refugio en medio de la tormenta, gloria al Señor. Estamos confesando, gloria a Dios, esa alabanza que dice en el nombre de Jesús. Hoy me acerco ante tu presencia, oh Señor. En tu nombre, Señor, yo me acerco delante de usted a ofrecerte esa alabanza. Aún en medio de todas circunstancias, cuando alabemos al Señor, porque Dios se agrada, porque dice que en la alabanza está el Espíritu Santo. Él se pasea en medio de la alabanza de su pueblo. Gloria al Señor. Yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Él se goza cuando nosotros decidimos decirle, alma mía, alaba a Jehová y bendice su nombre, y no te olvides ninguno de tus beneficios. Alma mía, la voluntad, las emociones, tus emociones usted está triste, depresivo, pero usted le tiene que decir, a ver, sentimientos se sujetan y alaban al Señor. No importando lo que usted siente, usted va a alabar al Señor, porque el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vive. ¿Y qué es nuestra fe? Nuestra confianza siempre tiene que estar en Jesús, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro pastor, nuestro Señor, que Él es nuestro Padre, nuestro auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no tememos lo que puede hacer el hombre, porque nuestra vida está en el Señor. Amén. Vamos al tercer sacrificio, gloria al Señor. Romanos 15:16. Romanos 15:16. Romanos 15 al 16. Mas hoy he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, para que a Dios, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esta carta la escribe el apóstol Pablo, gloria al Señor, Romanos, y habla cuál es este punto de sacrificio. Las personas que traemos al Señor, las personas que traemos al Señor, es parte de los sacrificios espirituales. Pues en este texto se hace mencionar para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Quiénes les son ofrenda agradable? Los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no conocen al Señor. Pero Pablo los presenta como una ofrenda agradable delante del Señor. Le dice, Señor, aquí te traigo estos gentiles, Señor. Son para ti, como ofrenda agradable. Entonces, ¿cómo hoy es sus sacrificios espirituales? Por medio de las personas que nosotros invitamos, traemos a la iglesia. Es un sacrificio que Dios se agrada, hermano.
diciendo, Señor, aquí te lo traigo. Sea usted con él, Señor. Sea usted haciendo la obra en él. Pero vemos cuántas maneras, hermano, hay de nosotros poder ser agradable delante del Señor. Amén. Vamos a leer el punto número 4, Romanos 12:1. Romanos 12:1, sacrificio vivo. Gloria al Señor. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué desea el Señor? Ese sacrificio espiritual, que nuestro cuerpo sea presentado como sacrificio vivo. Usted y yo somos un sacrificio andante delante del Señor. ¿Y cuando nos convertimos en ese sacrificio? Cuando no nos conformamos, hermano. Cuando no nos conformamos a lo que diga el mundo. Cuando no nos conformamos a lo que diga la ciencia médica por medio de un dictamen médico. Cuando no nos conformamos, gloria al Señor. Cuando no nos conformamos a lo que diga el enemigo, sino que presentamos este cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, porque este es nuestro culto racional. Claro, con nuestra vestimenta somos un sacrificio vivo, también, pero también somos por medio de nuestras palabras, por medio de nuestro actuar, por medio de nuestro testimonio, somos un sacrificio andante. Gloria al Señor. Somos un sacrificio donde nosotros andemos, nosotros alabamos al Señor y bendecimos al Señor. Aleluya. Lo que decíamos ahí en el sacrificio de alabanza. Igualmente, no solo es cuando nosotros entonamos alabanzas aquí. La adoración al Señor, gloria al Señor, no solo es entonar un canto. La adoración al Señor es lo que somos cuando no cantamos. La adoración al Señor es lo que somos cuando no cantamos. Gloria al Señor. ¿Qué significa esto, hermano? Que cualquiera puede adorar al Señor. Hay personas del mundo que tienen una voz angelical con talentos hermosos. Y ellos fácilmente, si cantan una alabanza de adoración, ellos no están adorando a Dios, si están cantando bonito. Pero ¿qué es la adoración? Dios quiere que la oración que sale de nuestra boca esté acompañada, hermano, con esa integridad, con esa intimidad con el Señor. Porque queremos ver el poder de Dios, que cuando yo cante, los ángeles bailen, canten, se sientan. Pero no lo va a hacer por lo hermoso de mi voz, sino va a ser por medio de la comunión, por medio de lo que está detrás del telón, amén. Porque Dios anda buscando hombres y mujeres tras el telón, que es decir, en la soledad, cuando nosotros somos ahí en el trabajo solos, amén, si nos estamos robando las plumas, las hojas de blog, pero el Señor, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos detrás del telón? Este tiene también que ver con el sacrificio vivo. En todos lados nosotros tenemos que hacer ese sacrificio, que honramos a Dios, que no importa que el vecino no me mire, Dios me mira. Ese debe ser lo principal que debe estar en nuestra mente. Que no importa quién me mire, si el Señor me mire es suficiente, porque de Él viene mi provisión. Yo estoy confiando que Él es el que me va a bendecir. Entonces mi propósito es estar bien con Él, pero si yo le fallo, cortada de raíz. Y muchas veces decimos, Señor, ¿y por qué? Muchas veces nos hacemos los desentendidos, ¿amén? No sé por qué me pasa esto, Señor, el diablo. Y muchas veces somos nosotros que le abrimos la puerta a los portones y después no nos damos cuenta y echamos la culpa al diablo de todo. Señor, este diablo me tiene enferma. Y usted y yo comiendo lo que no debemos comer. Porque el Señor, usted sabe que le hace daño la carne, le hace daño la gaseosa, el café. Usted lo bebe y se siente enfermo. ¿Es el diablo o no? No es el diablo, es usted. Pero como muchas veces nos sale más fácil al hombre y a la mujer culpar al otro, pero debemos de hacernos responsables, hermano, de nosotros mismos, decir, bueno, Señor, vamos al sacrificio de declarar, Señor, soy
Muchas veces digo cosas que no debo decir. Soy impulsiva, Señor. Usted conoce, hermano, sus defectos. Usted conoce que usted puede andar peleando, que usted no se queda callado, que a usted le gusta ir tomar, sufre de claustrofobia, de tomar cositas pequeñas que usted dice, uy, por un lapicero, uy, por un tomate, uy, por esto. Pero todo dice que toda piedra, grande o pequeña, se va hasta el fondo. Así es el pecado. Grande o pequeño, nos vamos hasta el fondo, hermano, si tomamos lo que nos es. Un sacrificio vivo significa la integridad del creyente, gloria al Señor. Número 5, Apocalipsis 5:8, gloria al Señor. Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuándo se ofrece incienso? Incienso cuando se hace un sacrificio, amén. El incienso se ofrece cuando hay un sacrificio. Y aquí habla acerca que es el incienso. Son las oraciones de los santos. Un sacrificio espiritual. La oración que usted y yo hacemos es un sacrificio espiritual que se agrada del Señor, hermano. Se agrada del Señor cuando nosotros corremos a Él. Antes de ir al doctor, antes de darle la acetaminofén, oramos y decimos, Señor, echa fuera toda calentura, toda fiebre. Cuando nosotros oramos, primeramente, son incienso para el Señor. ¿Cuándo oramos? ¿Cuándo oramos? Cuando necesitamos algo, cuando queremos agradecerle al Señor. El Señor se agrada, hermano, cuando nos acercamos a Él. Yo creo que esta es una de las principales, la oración. La oración se encierra todo, hermano, porque por medio de la oración usted se quebranta. Por medio de la oración, usted adora al Señor. Por medio de la oración, usted y yo podemos cambiar y podemos andar en integridad. La oración lo es todo para el creyente. Usted y yo no podemos caminar desconectados del Señor, porque si nos desconectamos, nos apagamos. Y si nos apagamos, nos descarriamos. Y si nos descarriamos, para abajo, Gloria al Señor, es una cadena. Nada viene de la noche a la mañana, hermano. Todo es un proceso. Así como vienen las cosas buenas por medio de un proceso, así viene la caída del hombre y de la mujer por un proceso de enfriamiento, gloria al Señor, por un proceso de desánimo, gloria al Señor. Lo que queremos hacer es desconectarnos de ahí y buscar conectarnos con esa fuente de agua viva que es nuestro Señor, amén. No podemos, hermano, perder el tiempo, debemos aprovecharlo, debemos orar, leer la Biblia, hermano. Tenemos tantas formas hoy en la actualidad de poder leer la Biblia, podemos descargar aplicaciones de que podemos hacer devocionales, tal vez otra vez voy a leer, ¿no? Hay muchas formas, así como usted y yo descargamos otras aplicaciones, tenemos esa inteligencia y esa sabiduría que el Señor nos ha dado para hacer lo bueno, pero ¿qué falta? La disposición, la voluntad, porque todo es la voluntad, hermano. La salvación es por voluntad. Yo miren cómo bueno es el Señor. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él se presenta. Y como nosotros fácilmente le decimos, no, Señor, no, mañana. Yo digo, realmente, si Dios fuera como el hombre y te desprecia una vez, no, mañana. Que vos le vas a dar algo bueno y el hombre te dice, mañana, usted le puede dar algo. Pero nuestro Dios, hermano, se presenta y se presenta buscándonos, no queriendo que nadie se pierda. Y no solo aplica que se pierda del pecado, sino que se pierda su vida espiritual. Dios nos busca, no quiere que se apague la llama en nuestros corazones, porque el que sale perdiendo es usted y yo si no
apartamos del Señor. Usted y yo somos los que perdemos. El Señor no va a perder nada desde el cielo con sus ángeles, adorándolo. Somos nosotros los que necesitamos del Señor, necesitamos de su gracia, de su poder en nuestra vida, necesitamos la cobertura del Señor, hermano. Porque muchas veces no nos pasan cosas porque tenemos la cobertura de Dios. Hay una cobertura espiritual en nuestra vida, que el plan del enemigo es destruirla y destruirnos. Pero ¿qué impide la cobertura de Dios? Tal vez el plan del enemigo era un accidente, pero solo me caí y decir, este diablo, Dios no me cuida. Si supiera de lo que nos libra el Señor, de lo que nos libra el Señor. Por eso debemos de ser agradecidos. Gracias, Señor, por lo que sé y por lo que no sé, Señor. Porque que mis ojos no lo puedan ver, yo sé que tú me vas a matar. Yo sé que tú me vas a matar. Gloria al Señor, aleluya. Vamos al número 6. Mateo 16, 24. Gloria al Señor. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muerte al yo, amén. Muerte al yo. Gloria a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muerte al yo, muerte a su voluntad, muerte a todo lo que usted quiere hacer, gloria al Señor. Muerte a todo lo que yo quiero hacer. Esto tiene que ver con el dominio propio que viene del Espíritu Santo. Porque negarse a sí mismo, usted no va a ir allá afuera y le va a decir, hermano, o alguna persona inconversa le va a decir, negate a vos mismo. No va a entender ese concepto, no va a entender esas palabras. ¿Para quiénes son esas palabras? De negarse a sí mismo, para el que está afuera o para el que está adentro. Es para el que está adentro. Negarse a mí mismo. Es decir, negarse a mí mismo, a lo que usted quiere hacer, a lo que yo quiero hacer. Porque cuando pasa una situación, está el hombre espiritual, pero está el hombre carnal también. En cualquier circunstancia de su vida, alguien le dice algo, el hombre carnal le quiere responder, la quiere agarrar del pelo, pero no, el hombre espiritual, no, Señor, la venganza es tuya, tú peleas por mí. Entonces, negarse a usted mismo, negarse a lo que quiere hacer su carne, negarse a lo que quiere hacer su voluntad. Y no hay nada mejor, hermano, que dejarle las cosas al Señor. Porque el Señor dice, Él es nuestro ayudador. ¿Qué más ayuda queremos si Él es nuestro ayudador? Él está pendiente de todo lo que nosotros pasamos, tenemos, sufrimos. Entonces, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, Él se agrada de nosotros. Y cuando alguien se agrada de algo, le da lo que necesita. Gloria al Señor. Cuando Dios se agrada de nosotros, Él está pendiente a nuestras necesidades. Entonces, neguémonos a nosotros mismos, neguémonos a nuestro enojo. Amén. Cuando nosotros nos enojamos, dice que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. En la ira del hombre, cuando usted se enoja, dice que esté enojado, dice sus verdades. Pero la palabra dice que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. ¿Qué significa? Que en esa ira que me siente aquí un fuego en la cabeza, no está Dios, porque usted va a decir locuras que después se va a arrepentir. Entonces ahí es donde nosotros nos negamos, aunque a veces pues ahí de vez en cuando vemos de serpientes, pero tratamos de controlarnos, porque no es que somos perfectos, pero si no negamos, Señor, ayúdame a controlar mi ira, mi enojo, a lo que siento. Cuando miro a aquella persona, siento que se me revuelve el estómago. Señor, ayúdame a orar por él. No hay nada mejor que la oración.
Jesús dijo, Señor, perdónanos. Cualquiera que lee eso, aún siendo cristiano, vemos la grandeza del Señor de decir, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo no van a saber si lo están matando? Pero es la grandeza del Señor, que Él no está viendo lo que los cuerpos humanos hacen a los demás, sino la influencia que está dentro de ellos. La influencia que está dentro de ellos. Una influencia que no es de Dios, porque el que es de Dios hace lo bueno. Y el que es del enemigo hace lo malo. Pero muchas veces yo miro, no es que mi esposo hizo eso, estoy mirando su cara. No, pero muchas veces no es el cajón, no es ese cuerpo humano, es el enemigo tratando de hacerle daño a su corazón. Y el ataque no va a venir por alguien que usted no conoce, es alguien cercano a usted, alguien que le va a doler que le haga algo. El enemigo es astuto, hermano. El enemigo quiere destruirlo. Y no hay puerta más grande que nosotros le podamos cuando hiere nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso debemos de tener ese control, ese dominio propio y esa oración. No es comentarnos. Tenemos que orar hasta que deje de doler. Tenemos que orar hasta que nos sintamos libres, ¿no? Porque cuando guardamos rencor, nos encarcelamos. No podemos avanzar. Nuestra vida espiritual se estanca. Y usted y yo no nos vamos a estancar por cualquier cosa, ¿no? Nosotros vamos a seguir batallando, vamos a seguir peleando, porque no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan con paso firme y constante en el nombre de Jesús. Amén. Sabiendo que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios y del Señor, cuando nosotros nos unamos delante de Él. Amén. Sabiendo que hay recompensa. El sacrificio usted y yo lo hacemos porque hay recompensa. Y la recompensa que Dios da, Dios tiene más que darnos que nosotros pedirle. Dios tiene más que darle a usted. Usted tiene una lista de peticiones y Dios la sabe. Pero Dios tiene más que darnos. Tal vez el hijo te pide una bicicleta. Pero usted que tiene todas las posibilidades, no solo le va a dar la bicicleta, le va a dar la moto y el carro, porque mira la obediencia. Mira que ese hijo se está sacrificando, gloria al Señor. Tal vez el hijo le está pidiendo un par de zapatos. Papá, me gustan estos zapatos de 200 pesos. Pero usted mira que ese hijo se está esforzando al triple. Usted que tiene todo, ¿qué le va a dar? No le va a dar uno de 200. Mamá, después de unos 3 de 2,000 pesos. Porque usted quiere lo mejor. Pero cuando su hijo obediente, gloria al Señor, cuando su hijo se sacrifica, porque la obediencia va a la par del sacrificio. Si usted no es obediente, ¿cómo va a sacrificar? No. Si usted no es obediente, no va a sacrificar nada y la palabra del Señor te manda a Dios perderá de la vida. Esto es de nuevo, hermano, la sujeción. ¿Cuáles son las recompensas que Dios manda, que Dios promete? Vamos a leer Apocalipsis 22:2, Marcos 9:41. Amén. Marcos 9:41, para el primero, por el Señor. Dice: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bueno, ahí es una de las recompensas en algo tan pequeño como dar un vaso de agua. Imagínense si usted le da un vaso de agua, llega hermana Marcia a su casa, ni un vaso de agua le da. Pero con solo usted darle un vaso de agua dice que va a tener su recompensa, ¿se imagina? Solo por ir a agarrar un vaso, echar agua, hay una recompensa de parte de Dios. ¿Qué tal todo lo que hacemos para el Señor? Todos los esfuerzos que hacemos para el Señor, nada es en vano para el Señor. Amén. Todo Él lo tiene apuntado, todos los esfuerzos pequeñitos que aparentemente usted piensa que son pequeños, pero para Dios son grandes, hermanos. Vamos a leer Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Gloria al Señor. Esto habla de la vida futura, de la vida eterna.
sean sus obras, según hayan sido sus obras, buenas o malas, allá en la vida eterna seremos recompensados. Pero también hay recompensas terrenales, que por medio de nuestro esfuerzo y nuestra obediencia, nuestros ojos la vamos a ver aquí en la tierra, porque nuestro Dios lo promete, hermano. Deuteronomio 28, enseñanza de nuestro hermano el domingo pasado. Las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. Una de las tantas bendiciones dice que vendrán por un camino delante de ti, pero por siete huirán de ti. Que tú no vas a pedir prestado, a vos vas a prestar. Gloria al Señor. Promesa del Señor, que todo lo que tu mano tocaron será prosperado y bendecido. Que tus hijos, tu ganado, todo va a ser bendecido. Pero cuando guardamos la palabra, cuando somos obedientes. Quizás usted dice, pero yo estoy siendo obediente, estoy al 100 y mira cómo que me va mal. Eso pasa en el inicio, hermano, eso pasa por un momento. Porque si eso fuera tan rápido como un cambio de ley, los del mundo vinieran. Fácilmente cualquiera viniera al Evangelio y le dijimos, te va a ir bien todo, vení aquí al Señor. No. Tenemos que pasar una prueba, un proceso para que el Señor nos ayude a depender de Él. Como Pablo decía, sé vivir abundantemente, sé vivir escasamente. En todo, sé el Señor bendecido, sé el Señor bendito. Decía Salomón, no me des mucho, Señor, porque me puedo olvidar de ti, Señor. Pero tampoco me des poco, Señor, porque puedo maldecir tu nombre. Mejor dame, Señor, lo necesario para yo vivir. Y el Señor conoce hasta dónde nosotros puede ser lo necesario. Si nosotros con los 10 pesos que tenemos no buscamos a Dios, no ayunamos, no leemos la palabra, mejor dice el Señor, mejor ahí te dejo. Porque el que es infiel en lo poco, lo será en lo mucho. Porque muchas veces decimos, no, y cuando el Señor me tenga bendecida, yo lo voy a buscar. No, es ahí en la situación actual que usted está, que usted lo tiene que buscar. Cuando usted está mal, lo tiene que buscar. Cuando usted está bien, lo tiene que buscar. Usted tiene que ser fiel, tiene que ser constante en esa situación que usted esté. Porque el que es fiel en lo poquito, si alguien a usted le roba 100 pesos, pero ¿qué son 100 pesos? Te dice. Usted le va a confiar 1000 pesos. Está cortado. Dice que las personas de dinero, ¿cómo prueban la fidelidad y la integridad de sus empleadores? Lo ponen a prueba. Le dejan ahí, por casualidad, un puño de reales aventados, una cadena de oro, para ver qué tipo de servidor tiene a su cargo. Porque no hay nada más valioso, hermano. Muchas veces pensamos que lo más valioso es el dinero, pero lo más valioso que nosotros podemos tener al lado es la fidelidad y la integridad de alguien. Usted puede tener miles de pesos, pero ¿de qué le sirve si su empleado le puede robar? Eso hacen las personas millonarias. Dejan en casa, ahí dejan al servicio de la ayudante del hogar una prenda para ver si pasa la prueba.
no dice el 90%, ni el 100%. Debemos de probar al Señor, hermano. Yo antes, cuando crecí, ¿verdad? En el Evangelio, bueno, nací en otro lado y crecí aquí, gloria al Señor, porque usted nace en una iglesia, hermano, pero usted crece en otra. Y yo crecí aquí, y donde nací no entendía muchas cosas, pero conforme fui creciendo, con la ayuda del Señor, entendí, hermano, que la palabra de Dios es espiritual y es para todas las áreas de nuestra vida, hermano. Muchas veces estamos estancados en lo mismo porque no hemos aprendido a apoderarnos de la palabra en nuestra vida, que nos llamen locos, hermano. Yo dice que a los pueblos de este mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y Dios quiere que lleguemos a ese nivel de nosotros apoderarnos de la palabra del Señor, hermano. Dios quiere bendecirnos a todos, en todas las áreas de nuestra vida, pero ¿qué desea? La prosperidad de nuestra alma. ¿Cómo prospera el alma? Por medio de la palabra del Señor, por medio del esfuerzo constante. Dios quiere bendecir toda nuestra vida, pero cuando hay un sacrificio constante, gloria al Señor, porque vivimos en un mundo, cuando venimos al Evangelio muchas veces se nos dicen las cosas que no debemos hacer. Y yo lo he escuchado y yo digo, ¿cuál es la razón? Cuando usted viene al Evangelio, lo primero que le dice, hermana, bueno, hermana no, le dice, hermana, usted no tiene que estar pantalón, usted no tiene que maquillarse, usted no tiene que ver escuela, usted no tiene que decir malas palabras, usted no tiene que andar ahí con el vecino. Te dice un sinnúmero de cosas que no debes de hacer. No debes de fumar. Si antes bebía, ya no debes de beber. Si antes te gustaban las mujeres, ya bebé. Pero ¿cómo lo logra el hombre? Porque esto es lo primero, hermano. Cuando usted va a una iglesia, lo primero que dice, no hace esto, no hace lo otro. Y uno se bloquea porque uno, como hombre, dice, ay no, por eso del Evangelio no es para cualquiera. Pero ¿cuál es el mensaje primordial que usted y yo debemos de dar a un nuevo creyente? Y es que busque de Dios. Que busque de Dios en medio de pantalonada, pintarrañada, sea la más hermosa del barrio, que se arrodille delante de Dios y sea sincera. Porque cuando nosotros nos arrodillamos, somos sinceros, viene el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos va a conquistar y Él nos va a enseñar a dejar todo aquello que el hombre señala y dice, no esto, no aquello, no lo otro, no. Busque de Dios, hermano. Venga a los ayunos, a los matutinos, a la dominical. No le diga lo que no debe hacer, dígale lo que sí debe hacer, que buscar de Dios. Hay lo demás, va a buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás, porque lo demás es forma. Lo más importante que Dios desea es el interior de nosotros. Y cuando el interior es cambiado, lo demás es transformado. Por eso debemos, lo que sí debe hacer debemos a alguien, y el día que esté viviendo, hermano. A Dios va a ir a hacer la obra por medio de la oración personal, porque es personal el esfuerzo, hermano. Y por medio de la oración que nosotros tenemos en esa fraternidad de hermanos. Pero ¿qué debemos hacer? Animar al hermano a buscar de Dios. No lo juzguemos con lo que no debe de hacer, que el Espíritu Santo se va a tratar con esa vida y Él es la que va a moldear esa vida. Hay que verla como quiera. En un comienzo, conforme va caminando, ahí Dios va a ir trabajando y ya nosotros con amor, no a la primera, pues no ahuyentarlo porque cuando te ponen el reglamento es duro, pero ya después, como el Señor está contigo, el Espíritu Santo te ha enseñado, ya es fácil, ya hasta lo gozar y decir como andaba yo, con esos pantalones que me tocaban, me faltaba la respiración, esa camisa que me sentía esa catamara. Pero ¿quién lo hace? El Señor, hermano, no nosotros. El Señor, dejémosle todo al Señor, oremos, sacrifiquemos nuestra vida, que el Señor se va a encargar de todo lo demás. Amén. Esta ha sido la enseñanza que el Señor me ha regalado.
esta mañana, gloria al Señor, recordando esos sacrificios vivos, recordando esos sacrificios espirituales que le harán al Señor, reconociendo que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos para estar callados, sino para anunciar, para abrir nuestra boca, gloria al Señor, para compartir el mensaje, para tener misericordia con aquellas almas que andan perdidas y andan matadas por el enemigo. No para sentirnos superior, es que yo soy nación santa. Vos no. ¿Para qué soy? Para anunciar las virtudes de aquel. Soy todo lo que usted quiera, pero para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso es que Dios lo escogió. Por eso a mí Dios me escogió, porque si el propósito de Dios solo fuera salvarnos, usted y yo nos morimos el día que aceptamos, pero el propósito de Dios no solo es salvarnos. El propósito de Dios es que seamos ese instrumento útil de salvación, esos voceros de Dios que compartan ese mensaje de salvación. Aleluya, gloria al Señor. Y así vamos a quedar con las preguntas. Gloria al Señor, son preguntas rápidas. Vamos a hacerla voluntaria, amén. Que me explique uno de los sacrificios que más le gustó o que más va a poner en práctica, que le explique con su palabra, no de hermana Raquel.